Soy Conchita García, este es su programa Educación y Conciencia. Bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues estoy muy contenta de tener un gran invitado, un amigo ya de varios años. Él es Jorge Burkle, que es director de Burkle Consultores y también es metacoach en neurosemántica y bueno, pues un experto también en todo lo que es temas de educación. Bienvenido, Jorge, al programa. Un gusto como siempre. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos con gusto para compartir este espacio. Muchas gracias, ¿no? Y pues nos vas a compartir un tema muy interesante en estos días con todo esto de la pandemia que nos arrojó, pues si ya estábamos en la era digital, nos aventó a todos a tener que hacerlo, ¿no? Y entonces vamos a hablar sobre el desarrollo de talentos en la era digital. Y creo que es un tema pues muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahora y que, bueno, pues ahora todos tenemos reuniones, videoconferencias, todo a través de Zoom, por ejemplo, a través de otras aplicaciones. Y esto pues nos ha tenido que obligar a entrar a esta era digital. Los que ya estábamos pues un poco más y los que no pues entrarle, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto del desarrollo de talentos, Jorge, en esta era que ya estamos viviendo ya? Implica de entrada un nuevo reto y es un nuevo aprendizaje, como todo nuevo reto. Uh-huh. Desde hace ya muchos años se iniciaba esta transformación hacia lo digital, pero iba poco a poco, se iba dando en fases y sobre todo dependiendo necesidades de la industria, de ciertas empresas y como muchas veces pasa en el sector educativo o a nivel de capacitación también en empresas, acaba tomando lo mejor de otras prácticas industriales o empresariales, por lo menos a nivel de tecnología. Parece que la educación o la formación va como en segundo término, cuando podía ir en primero innovando y generando soluciones mucho más de emprendimiento. Pero bueno, poco a poco se iba dando esta transformación digital. Había quien había dado pasos muy importantes al hacer ya webinars, al hacer capacitación en línea, había carreras en línea. Recordemos esos momentos donde sonaba y de pronto había mucha crítica, que era tanto en universidades como en capacitación. ¿Cómo vamos a suplir lo presencial? ¿Cómo vamos a cambiar el modelo de carreras universitarias presenciales a carreras en línea? No es lo mismo. ¿Cómo vamos a garantizar un perfil de egreso? Había, por supuesto, mucha polémica a nivel pedagógico, a nivel incluso de desarrollo de competencias. ¿Cómo sé que aprendió lo que tenía que aprender? Que es el gran reto y la gran pregunta ahorita que podemos ir en un momento. Sí. El tema era cómo lo digital realmente podría suplir a una parte de aprendizaje no presencial, o más bien suplir a lo presencial desde contextos no presenciales o asíncronos. Ajá. Con la pandemia, pues fue muy evidente que quien estaba ya caminando hacia allá pudo dar el paso, y a quien no lo agarró con los dedos en la puerta y tuvo que reaccionar, no responder, tuvieron que reaccionar. Pero todo el mundo se tuvo que ir hacia lo digital, porque era la única manera de operar en cierto momento. Entonces, eso nos ha dado muchísimas lecciones aprendidas, pero lo primero que diría es un gran reto que lleva a grandes aprendizajes y lecciones aprendidas de que sí aprovechar lo digital y por lo tanto que no. Ok. Y es en todo, ¿no? Es en la educación, estamos viendo mucho esto, porque bueno, pues todas las clases están en línea ahora, pero también en la industria, en la empresa, los pequeños empresarios, todos hemos tenido que de repente migrar, ¿no? Y en la escuela decíamos porque pues hoy por hoy la educación está en línea y como bien decías, fue muy criticada en su momento, ¿no? No podías asegurar a lo mejor ciertos perfiles que pedían. Sin embargo, pues hoy iniciamos este ciclo escolar y creo que en muchos países se ha iniciado el ciclo escolar o se iniciará, los que empezaron en enero, febrero, posiblemente inicien todavía el otro ciclo, todavía no lo ven claro. Con esta pandemia no tenemos una certidumbre. Sin embargo, hay que desarrollar el talento, que yo creo que todos en algún momento pues por ahí empezamos a descubrir.
Sin embargo, da el miedo, ¿no? El miedo al cambio, siempre esa resistencia porque no sabemos cómo va a salir y si vamos a poder pues vivir en esta era dominando todas estas herramientas que ahora nos facilitan el trabajo y nos facilitan los aprendizajes, porque finalmente todo esto pues siempre nos lleva a un aprendizaje, ya sea a nivel en el contexto escolar o también sea en el contexto empresarial. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese talento? ¿Cuáles son esos talentos que una persona debe de tener o una persona directiva se tiene que fijar para poder desarrollarlo en su equipo de trabajo? Y te daría una respuesta para llegar a tu pregunta que dependerá del contexto. Es decir, habrá ciertas competencias que independientemente sea un contexto digital o presencial, se deben desarrollar. Y que además podemos hablar, como se utiliza mucho, de hard skills and soft skills, ¿no? Es decir, las habilidades duras y las habilidades blandas. Siempre critico que cuando dicen habilidades blandas me choca el término, no me gusta el término porque de blandas no tiene nada, ¿no? Claro, es decir, se refiere a flexibles, se refiere a que son más humanas, más de una parte social, socioemocional, pero distinguiendo estas hard skills o habilidades duras son las competencias más técnicas, entendiendo como matemáticas, lectoescritura, una parte más científica, esa parte que se aprende de manera más, valga la redundancia, más técnico, más con repetición, con hábito, con situaciones de aprendizaje, pero son competencias específicas, de materias específicas, a diferencia de las blandas, las soft skills, que son habilidades para la vida, en donde ya entra la colaboración, el trabajo en equipo, la resiliencia, la comunicación empática, asertiva, efectiva, que esa debe funcionar en contextos presenciales o digitales o en donde sea. Es decir, ¿qué competencias desarrollar? Tanto las técnicas como las socioemocionales, las hard como las soft. La clave está en que no se aprenden igual y no se desarrollan igual en un contexto presencial que en un contexto no presencial, o de manera síncrona o asíncrona. ¿A qué me refiero con esto? Síncrona es como ahorita estamos hablando al mismo tiempo, compartiendo. Muchas clases virtuales son síncronas porque está el maestro, y hay hasta muchos memes y chistes de el maestro que intenta dar clase a los de preescolar y a los de primaria con este contexto, que es muy complejo, ¿no? A diferencia de cuando das una clase en doctorado, en donde ya con puros adultos se pueden conectar en esta modalidad y no hay problema. Y no habría mucho mayor diferencia que estar a nivel presencial, porque hay verdaderamente un cambio de opiniones, una presentación del docente, etc. Es decir, es muy diferente el contexto y la edad, pero en todos los contextos se aprenden las habilidades duras, las habilidades blandas, pero se desarrollan didácticamente de manera diferente. Claro, y la escuela presencial pues apoyaba mucho en la parte de las habilidades blandas que estás mencionando, pues por toda esta convivencia que se daba, ¿no? Ya de manera natural podíamos ver que la colaboración, el trabajo en equipo, la comunicación, pues era mucho más sencillo, ¿no? Poderla desarrollar. Sin embargo, ahora pues estando cada quien en su casa, tenemos que buscar la manera de desarrollar estas habilidades de el trabajo colaborativo, por ejemplo, o ser empáticos, o tener esta comunicación asertiva a través de un medio digital, en donde yo estoy en mi casa, o los alumnos están en su casa, o los trabajadores están en su casa, muchos, y pues hay que lograr este trabajo, este desarrollo de habilidades de una manera que pues no estamos acostumbrados, ¿no? Y creo que eso mueve mucho. La parte de las habilidades duras yo creo que es mucho más sencillo, se mide más fácilmente el aprendizaje y bueno, pues es lo que hace la escuela, ¿no? Normalmente durante muchos años, siglos podríamos decir, pues siempre hizo eso, ¿no? Ahora que estamos entrando a esta nueva, pues retos de enseñanza, aprendizaje, porque la verdad es de que no quiere decir que esto se esté enseñando a partir de la era digital, sino que ya lo estábamos trabajando, todas las habilidades blandas que vimos que son muy importantes para el estudiante y para el trabajador, tener el desarrollo de todos sus talentos,
y que ahora, bueno, pues es un poco más complejo, pues que se logren estos desarrollos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, yo creo, el tema que tú traes del desarrollo de talentos, porque pues estamos a distancia. Todavía no tenemos una certeza, muchos países, de cuándo vamos a tener una nueva normalidad. Todavía no la tenemos. Y bueno, pues mientras esto llega, tenemos que enfrentar lo que nos está tocando, el reto que tú decías, ¿no? De desarrollar estas habilidades pues a través de la distancia, porque ahorita hoy por hoy en México pues todavía no estamos con clases presenciales a ningún nivel, ¿no? Así es. Y justo en ese sentido es ubicar y valorar cuando había toda esta parte de escuela presencial, y que decía a mí en la carrera una maestra que estimo mucho, decía que el mejor preescolar era la casa de la abuela. Es decir, ¿a qué se refería? Que antes las familias eran más grandes, había muchos primos, y entonces esa necesidad de socialización que la escuela en lo presencial daba, entre todos los primos tenías que aprender a negociar o a trabajar en equipo, a sobrevivir, a comunicarte de diferentes edades, estilos, colores y sabores, ¿no? Y mientras los papás, la generación de los tíos conversaba en la sobremesa, los primos teníamos que resolver la vida. Por eso el preescolar era el mejor, la casa de la abuela era el mejor preescolar, ¿no? Entiendo perfectamente esa idea. Después, ya la escuela, en un sentido presencial, lograba satisfacer esa necesidad de socialización, muchas veces fuera del salón, en recreos, en entrada, en salida, y poco a poco se empezó a meter más en la parte planeada, en el currículum, estas otras competencias. Primero se enseñaba sobre todo las habilidades duras. Ken Robinson critica mucho de que, sobre todo, la parte de competencias duras se enseñaba como si fuera revolución industrial, ¿no? Es decir, como si fueran todos igual, en serie, producción en serie, igualito era la escuela. Y cuando se empiezan a meter estas otras cuestiones de habilidades blandas, del trabajo en equipo, de comunicación, modifica y cambia el currículum por completo. Y entonces las mismas clases empieza a haber otro tipo de, digamos, didáctica mucho más participativa, mucho más constructivista, en donde ya no es solo te doy tu aprendizaje y tú aprendes a sumar, a leer, aprendes de memoria, biología, aprendes geografía, te aprendes las capitales de memoria, sino empieza a haber una socialización del aprendizaje diferente. Entonces se da una formación mucho más integral. Sí. Y se empieza a dar en todos los niveles, de preescolar hasta el nivel que quieras. Universidad. Sí, claro. Y bueno, pues mira, ahorita vamos a ir a un corte. Está muy interesante lo que estás comentando. Quisiera que lo retomáramos, porque no solamente la casa de la abuela, ¿no? También consideremos que antes podían los niños estar en la calle. Y la calle pues era la escuela, ¿no? O sea, era donde aprendías a arreglar, solucionar el conflicto y también, ¿no? Entonces, de repente también esto, el crecimiento mismo de nuestras ciudades, de nuestro país, pues ha dejado pues un poco fuera la calle, ¿no? Porque ya no es tan seguro estar los niños en la calle. Entonces también esta parte la tuvo que suplir la escuela. Y si la escuela no lo retoma la empresa, la industria, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí ese vínculo importante que ahorita retomamos, ahorita que regresemos del corte, y seguir platicando sobre este interesante tema. Entonces regresamos ahorita en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia, y bueno, pues estamos con Jorge Burkle, que estamos platicando sobre el tema del desarrollo de talentos en esta era digital. Y bueno, pues platicábamos, Jorge, sobre precisamente cómo es que la casa de los abuelos, ¿no? Y comentábamos que también la calle era donde se aprendían todas estas habilidades blandas, y que bueno, ahora pues se han tenido que ir pasando también al colegio, ¿no? Con los compañeros, porque pues las condiciones han cambiado, ¿no? Ya la convivencia que se había de familias numerosas como antiguamente estaba, pues ya ha sido cada vez menor,
y también pues ya no se puede salir a la calle, no se puede salir con los amigos porque ya también la inseguridad. Entonces el colegio ha tenido que retomar todas estas habilidades y pues desarrollarlas, porque ya vimos que esto les va a servir también a ellos para salir con esta formación integral que requiere la industria, ¿no? Quiere personas que, pues sí, tengan toda la parte de académica, por así decirlo, pero también esta parte que es muy importante, ¿no? Yo recuerdo mucho a una rectora que platiqué yo con ella hace como unos 8 años más o menos, y yo platicaba con ella para decirle, bueno, ¿qué necesita tu universidad para nosotros desarrollar en preparatoria, no? Y ella me decía, fíjate que yo lo que necesito es hacer vinculación con primaria, no con prepa, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo que con primaria? Y me decía, sí, porque necesito que los alumnos sepan trabajar en equipo, tengan toda una serie de habilidades, que sepan comunicarse, que sepan expresar sus ideas, que sepan, tienen una idea y no la saben poner en un papel, que tengan todo este desarrollo, ¿no? La empatía, por ejemplo. Como que todo esto no lo tienen bien los alumnos desarrollados. Entonces ella decía que para la universidad necesitaba esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque las empresas le habían solicitado a ella que, bueno, diera este desarrollo. Incluso le decían, mira, tú dánoslos con habilidades blandas, que de los procedimientos y de lo técnico nos encargamos nosotros, ¿no? Entonces imagínate qué tan importantes son para todos los empresarios, ¿no? Para que el día de mañana, bueno, pues tengan ingenieros, médicos, cualquier carrera, pues con toda esta formación y este desarrollo, ¿no? Tan importante que es ahora. Así es, y justo lo comentábamos ahorita, la escuela fue supliendo muchos espacios que originalmente no le tocaban, la casa de los abuelos, la calle, el parque, lo deportivo, ¿no? Se metió también en las escuelas y todos los demás contextos se fueron metiendo en las escuelas. Y lo mismo pasó en las empresas. Resulta que la empresa, que antes era solamente el lugar de trabajo y de producción, también por calidad de vida empezó a meter mucho más capacitación en este tipo de cuestiones, ¿no? De habilidades sociales, también temas de tener comedores mucho mejor adaptados, y antes cada quien salía a su casa, tener gimnasios, es decir, tanto la escuela como la empresa, que si se fijan, hasta en orden va, primero estamos en la escuela, luego cambiamos a la empresa, pero queríamos meter todo ahí. Y ante esta situación de pandemia se ha vuelto a cuestionar qué es lo esencial de la escuela, qué es lo esencial de la empresa y qué me corresponde a mí también de manera personal formar. Porque antes estaba de manera pasiva pretendiendo que todos me dieran todo. Y ahora esto cuestiona mi proactividad, mi resiliencia para ser más autogestivo. Entonces justo tenemos que pensar, y así se forman las competencias, así se desarrolla el talento, y una competencia se compone de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, sin complicarnos demasiado. Pero eso responde a estas preguntas. ¿Qué tengo que saber a nivel de contenidos, a nivel de información, tanto para la escuela como para mi trabajo, para mi puesto de trabajo? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que saber hacer? Es decir, ¿qué habilidades ya más concretas, manuales, de ejecución, tengo que aplicar, tanto en la escuela como en la empresa? ¿Qué tengo que saber hacer? ¿Qué tengo que saber ser? Y hablan en un sentido mucho más de fondo de mi persona. Tengo que ser proactivo, tengo que ser resiliente, tengo que ser alegre, colaborativo y una serie de cuestiones más personales de mi ser como persona. ¿Qué valores voy a aplicar en mis diferentes contextos de vida? Así como una filosofía organizacional tiene sí su misión, su visión, sus valores, esos valores se deben de traducir en códigos de comportamiento, porque si no son valores muy bonitos pegados en la pared, sino se deben de transformar en comportamientos, y esos comportamientos también se desarrollan y también se capacitan. Entonces, si quiero formar competencias para la escuela o para el trabajo, insisto en estas preguntas: ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que saber hacer? ¿Saber ser? ¿Y desde qué valores? Y ya con esta información, con esta gama, diseño un programa de desarrollo para que cada quien cubra con su puesto en la empresa, o cada quien en la escuela también vaya desarrollándose poco a poco, pero de manera cada vez más
autodidacta, autónoma, autogestiva. Y se puede ver muy claramente en estos contextos digitales, síncronos y asíncronos, que alumnos, por hábitos de casa o hábitos que desarrollaron de manera personal, sí se autogestionan mejor. Entonces el maestro propone y ellos trabajan, pero el maestro hace la propuesta de un diseño previo. Igual en una capacitación con adultos, y pasa exactamente lo mismo. Y está parecido, yo que he estado en los dos contextos, se nota quién tiene autonomía sobre sí mismo, y entonces perfectamente puede estar una capacitación con un diseño que se propone, una situación de aprendizaje que se propone, un diseño instruccional que se pone, y cada quien decide trabajar, o quién tienes que estar invitando, acompañando, persiguiendo, ¿no? De cierta manera, como de, a ver, todos aquí regresemos, prendan sus cámaras para verlos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta parte personal, pero eso se desarrolla, eso se puede trabajar con diferentes estrategias y con diferentes también herramientas y aplicaciones. Claro, y ahí pues la importancia de también tú como persona decir, bueno, yo necesito desarrollar, o sea, no quedarme en pues que me enseñen, que me digan, pues ahora que me digan que sigue, que me den el manualito y yo lo sigo, o sea, sino esa parte que tú dices, ¿no? De autogestión, que creo que es importantísima en estos tiempos, ¿no? O sea, hacernos responsables de lo que tenemos que saber, o sea, no esperar a que venga el maestro y me lo enseñe, o que venga mi jefe y me lo enseñe, sino yo, eso que tú decías muy importante, ¿no? ¿Qué tengo que saber para yo poder hacer, o sea, tener mi propio programa de desarrollo, ¿no? Entonces, y tener una meta trazada y, bueno, pues perseguirla, porque finalmente si estamos en el trabajo, pues haciendo lo que siempre hacemos, ¿qué certeza tenemos de que realmente estamos haciendo lo que debemos, ¿no? Y qué certeza tenemos también de que sabemos lo que me pide mi puesto, ¿no? Lo que me implica mi puesto. Y yo creo que aquí algo que tú mencionabas, se me acordaba yo de algo que platicaba yo con unos jóvenes de preparatoria, en donde estaban pues viendo a ver qué iban a estudiar y que no, que porque esta es así, esta es muy importante ahora y que esta carrera y tal, ¿no? Y yo les decía, fíjense que sí es importante que ustedes vean qué es lo que quieren estudiar, pero también hablábamos de este desarrollo de habilidades blandas, y yo les decía, fíjense que sea cualquiera el trabajo que sea, siempre hay problemas, y entonces hay que tener la habilidad de resolver problemas, ¿no? Y porque siempre se te van a presentar, sea cual sea tu rol que juegues, siempre vas a tener, tanto en lo profesional como en lo personal, un problema que tengas que resolver. Y resolverlo pues siempre de una mejor manera donde pues todos ganemos, ¿no? O lo mismo un conflicto. También los conflictos pues son parte de nuestra vida. Y pues hay muchas personas que al enfrentarse a un conflicto o no lo hacen de forma apropiada, porque muchas veces se piensa que el conflicto es malo, y no lo es, simplemente es una situación de a lo mejor diferencias entre forma de pensar o forma de hacer o forma de ser, lo que sea. Y bueno, pues hay que acoplarnos y hay que entendernos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues hasta resolver un conflicto, ¿no? Creo que toda esa información que necesitamos, creo que es muy importante reflexionarla. A mí me parece muy interesante esto que dices, porque sí hay que preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué debo saber para yo poder hacer bien mi trabajo en este rol que me está tocando, ¿no? Me toca ser maestro, me toca ser jefe, me toca ser gerente, me toca ser lo que me toque ser ahorita en este momento, y pues autogestionar tu desarrollo, ¿no? Así es, y retomo a Laura Frade, que justo sintetiza una definición de competencia que dice saber pensar para poder hacer. Me gusta mucho por lo sencillo y claro, ¿no? Ahora que he tenido la oportunidad de acompañar digitalmente, ¿no? En coaching, por un lado en coaching de vida a jóvenes que están viendo qué estudiar, qué carrera estudiar, y que ahí les hago un acompañamiento de conversaciones y entrevistas para que ellos tomen su decisión, y no nada más un test les diga, vas para acá y ellos automáticamente van de frente, ¿no? No, que sea un verdadero discernimiento sobre su propio proyecto de vida, y que al final eso te da una carrera universitaria, no te da información y ya, te da una estructura de pensamiento de cómo resolver cierto tipo de problemas. Yo como pedagogo resuelvo los problemas desde mi bagaje pedagógico. Un sociólogo lo hará desde ese contexto. Un arquitecto llega a un lugar y piensa en espacios.
un psicólogo de conductas. Eso te da una carrera, saber pensar para poder hacer. Y entonces justo en este coaching con jóvenes, sobre eso me dirijo. Es cómo quieres pensar, cómo te gusta pensar, qué tipo de problemas quieres resolver. Ahora que también he estado acompañando a jóvenes o adolescentes también ante esta situación digital, con este contexto, con este medio, son este tipo de conversaciones. Pues claro que se puede desarrollar de manera digital una conversación entre nosotros que aunque en lo presencial hay lenguaje no verbal que también ayuda muchísimo y hay una cercanía que también se siente diferente, pero también en un contexto digital se puede formar con coaching a empresarios, con coaching a jóvenes, con coaching a adolescentes, con coaching a padres de familia, para que pueda haber una conversación con preguntas clave y que ellos mismos vayan tomando conciencia de su propio actuar. Pues claro que se puede seguir desarrollando el contexto, desarrollando el talento, desarrollando nuestras habilidades blandas, con conversaciones o con herramientas y situaciones de aprendizaje propuestas y acompañadas también de manera digital. Para concluir, Jorge, el programa, una persona esté jugando el rol de estudiante, de docente, de jefe de una empresa, gente que tenga a su cargo, pues, diferente personal, ¿no? O yo en lo individual como trabajador, incluso como padre de familia, ¿no? Como abuelo, como tío, como hermano, en el rol que me esté tocando jugar en este momento. ¿Qué le dirías tú para concluir el programa? Para poder desarrollar estos talentos que hoy nos exige el mundo de hoy, ¿no? Lo que estamos viviendo. Sí, me iría a una parte que no he abordado tanto. Tiene que ver con la actitud. Ok. Es decir, tiene que ver con un tema de proactividad y resiliencia. Es decir, emerger como ave fénix, porque ahorita estamos todos en esa situación. Hablando de la norma 035, ¿no? Esto es un acontecimiento traumático severo para todo el mundo y desde ahí buscamos un bienestar para todo el mundo. Entonces, sí. ¿Cómo en proactividad y en resiliencia puedo tomar la mejor actitud para desarrollar estos puntos que ahorita voy a comentar de manera brevísima, ¿no? Que ayudarían en cualquier contexto a seguirte formando? ¿Cómo puedes aprender a aprender? ¿Cómo generas un pensamiento crítico? Gestionar mejor tus emociones, comunicarte de manera más empática y asertiva, gestionar tu propia administración ahora que se habla de otro tipo de herramientas como Monday, Asana y otro tipo que son gestores de proyectos, competencias ágiles, ¿no? o herramientas ágiles. También trabajar en equipo y ser colaborativo, resolver problemas y conflictos. Otro punto es que también en lo digital puedes participar en lo social y en lo comunitario. Y por último, tener siempre una mirada de innovación y creatividad. ¿Cómo estos puntos que acabo de mencionar? Formarlos también en lo digital, por supuesto que se puede. Se puede con herramientas que existen, aplicaciones que hay muchísimas, con podcast, con también organizadores gráficos, con herramientas de colaboración, con curadores de contenidos. Hay muchísimas aplicaciones en lo digital que ayudan a que nuestra autogestión y aprender a aprender se pueda potenciar, pero tiene que ver con esa palabra clave de actitud hacia la resiliencia y proactividad. Yo diría, toma tu vida en tus manos y date cuenta que ahora no es ni tu empresa ni tu escuela. Claro que un jefe puede decir, voy a formar a mi gente en estos aspectos y poner todo este escenario, pero la persona tiene que querer formarse y aprovechar lo que le propones. Entonces, apostarle mucho a la proactividad, a la resiliencia, desde la última palabra que digo. Pues mira, todavía queda mucho tema por platicar. A lo mejor podríamos hacer otro programa. Yo agradecerte que hayas estado aquí. La verdad es que es un tema muy interesante y pues todo esto de la actitud y que yo creo que podríamos tocar un tema en un programa sobre toda la actitud que se debe de tener ahorita, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Jorge, por atender a la invitación y pues nos vemos en una semana más en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.